Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial donde te voy a explicar cómo utilizar funciones de cubo o lab, específicamente, y valga la redundancia, la función llamada valor cubo con segmentadores de datos. ¿Cómo sacas un segmentador de datos a partir del modelo de datos de Microsoft Excel que tenga cargado dentro del libro de trabajo y lo puedas aplicar de manera correcta dentro de una función o bien una fórmula que tú construyas anidando funciones y puedas ejecutar el segmentador o el slicer para generar el reporte usando a esa función? Para ello, lo primero que quiero que hagas es que descargues este libro de trabajo de Excel que tiene esta tablita o de momento un rango de datos que vamos a convertir en una tabla para llevar al modelo de datos, y quiero que entiendas varios conceptos indispensables a la hora de trabajar con segmentadores y funciones de cubo o lab dentro de Excel con segmentadores de datos. Bien. Vamos a activar este complemento que se llama Power Pivot, porque si no lo tienes, obviamente no podemos enviar esto al modelo de datos o la tabla al modelo de datos. Y para hacerlo, vienes rápidamente a la pestaña Archivo, luego al grupo o al ítem Opciones para sacar el cuadro de diálogo Opciones, y luego si vienes al grupo llamado Complementos, y desde los complementos vas a activar el complemento de Power Pivot. Ojo, no solo basta con que lo selecciones, tienes que tildarlo, y una vez lo tildes le das clic en el comando aceptar. Bien. Lo segundo es crear una tabla con el rango o unas tablas con los rangos de datos que tú quieras enviar al modelo de datos. Concepto importante que tienes que tener en cuenta: los datos que envíes al modelo de datos o las tablas que envíes al modelo de datos se quedan dentro del modelo de datos, son copias que tú haces de la información dentro del modelo de datos. Eso quiere decir que si tú eliminas toda la información dentro de la hoja de cálculo, no pasa nada. La información se encuentra contenida dentro del modelo de datos. Te lo explico de la siguiente manera. Esta tabla o este rango, el cual vamos a crear una tabla, representa información de un conjunto de comerciales o un conjunto de asesores que venden publicidad a una empresa o a un conjunto de empresas, las mejores empresas del mundo, y cierran campañas publicitarias. Estamos capturando información, por ejemplo, como la fecha, el nombre de la empresa, el asesor, el canal por el cual se hizo el cierre de esa campaña publicitaria y la venta o el valor total de esa campaña publicitaria. Fíjate que si yo creo una tabla colocando la celda activa dentro del rango de datos y luego presionando la combinación de teclas Control T y le indico que la tabla tiene encabezados para crear la tabla, y luego le coloco un nombre, voy a cambiarle de momento el estilo y le coloco un nombre mediante la pestaña que se activa en automático llamada diseño de tabla. Fíjate que esta tabla adquiere el nombre de tabla 1. Yo le puedo colocar, por ejemplo, en este caso, base de datos de ventas. Así, mira, tal cual, base de datos de ventas. Le voy a dar un enter y luego envío esta tabla al modelo de datos. Es decir, para enviarla al modelo de datos pongo la celda activa dentro de la tabla y seguidamente voy a Power Pivot y genero o creo o envío estos datos al modelo de datos mediante el comando llamado agregar datos al modelo de datos. Fíjate, le voy a dar un clic, eso se demora un segundito. Ahí se cargó toda la información dentro de la tabla, y ahora esta tabla dentro de Power Pivot se llama B de ventas. Fíjate, se llama base de datos ventas. Esto que tú estás viendo acá lo puedes eliminar, no pasa absolutamente nada. Ahora la tabla ya está copiada dentro del modelo de datos de Excel. Esto quiere decir que si tú borras o si tú eliminas o si tú ya no quieres trabajar con esta información, no importa, las funciones DAX van a trabajar sobre estos datos, y el segmentador de datos también tenemos que ingresarlo a partir de la tabla que existe dentro del modelo de datos. Bien, esta partecita que tú estás viendo abajo, que sería la parte de cálculo o las celdas de la parte de cálculo, es la que me va a permitir a mí crear las medidas. Entonces, ¿qué es una medida? Una medida es una expresión que acumula o puede acumular un conjunto de funciones para crear una fórmula,
funciones DAX para crear una fórmula DAX que permitan resumir la información dentro de tablas dinámicas utilizando también segmentadores o bien utilizando funciones de cubo o lab utilizando también esos mismos segmentadores. Y me permite generar reportes muy rápidos sobre las medidas. Imagine, por ejemplo, que me pidan calcular la suma total de ventas o me pidan el total de las ventas por comercial o me pidan el total de las ventas generales o globales que se han causado por todas las ventas publicitarias registradas dentro de la tabla. ¿Cómo podríamos hacerlo rápidamente? Fíjate, yo tengo una columna que está registrando el total de las ventas para cada una de esas empresas que está generando cada uno de los asesores a través de cada uno de esos canales por el cual hizo el cierre de ventas. Entonces voy a aplicar una medida, le voy a dar un nombre, voy a colocar por ejemplo suma de ventas. Quiero que te des cuenta del nombre de la medida, el cual va a ser suma de ventas y la tabla se llama B de ventas. Le voy a dar 2 puntos, luego pongo igual y llamo a la función suma. La función suma o las funciones dentro de Power Pivot o las funciones DAX siempre se cargan en inglés, nunca se van a cargar en español. Por tanto, si yo vengo y tomo acá a la función suma y ubico el campo llamado venta y le doy un tabular o simplemente lo selecciono con un doble clic y cierro a la función suma, fíjate que al momento de dar un enter lo que estoy haciendo es devolver la suma completa de la columna dentro de este campo. Esto es lo que se conoce como una medida, una función que es capaz de agregar la información para crear un reporte dentro de Excel a partir de una tabla dinámica o una función de cubo o lab. ¿Listo? Voy a cambiarle el formato a esto, le voy a poner un formato de tipo moneda con 2 cifras decimales, el símbolo del dólar para que tú veas lo que estoy haciendo, fíjate, y lo que yo voy a generar dentro de la interfaz de Excel. Voy a volver al Excel y luego voy a crear mediante una función llamada valor cubo, una función de cubo lab, el total de las ventas. Es decir, me voy a traer el total de esa medida que está utilizando la función suma para agregar toda la columna venta de la tabla de datos B de ventas, no de esta tabla. Esto si tú lo quieres lo puedes eliminar, no pasa absolutamente nada. Los datos se están analizando, se están resumiendo a partir de las tablas o de la tabla que se encuentra dentro del modelo de datos. Así que esto no importa, lo estoy dejando aquí simplemente para que tú veas o contextualices cada uno de los nombres de los campos con los que nosotros vamos a trabajar o mediante el cual yo le voy a aplicar el segmentador. Voy a colocar aquí, mira, total de ventas, le voy a dar un enter, de hecho le voy a poner aquí un 2 puntitos para que se vea mejor, voy a copiar este mismo formatito con la escobita, le voy a dar un doble clic y voy a llamar a una función que se llama valor cubo. ¿Cómo sabes cuáles son las funciones de cubo o lab? Mire, vienes a la pestaña fórmulas y luego a más funciones y aquí en la partecita de funciones, en las funciones que dicen cubo, perdón, en las funciones que dicen cubo, fíjate que aquí tenemos todas las funciones de cubo o lab. Puedes ver la ayuda y ahí te va diciendo para qué sirve cada una. La que vamos a utilizar se llama valor cubo, que devuelve un valor agregado a partir de expresiones aplicando un contexto de filtro con todas las expresiones o medidas que yo le quiera pasar a la función. En este caso, fíjate que voy a seleccionar esta función llamada valor cubo. Entonces vengo acá y coloco valor cubo, la selecciono y lo primero que él me pide en el argumento número 1 es la conexión. Si yo hablo con un par de comillas, o antes voy a hacer un pequeño break acá, todos los argumentos de las funciones de cubo o lab se evalúan, todos, absolutamente todos los argumentos de las funciones cubo o lab se evalúan como cadenas de texto. Así que lo que tú pases en los diferentes argumentos de las funciones de cubo o lab tienen que ir encerrados dentro de comillas a excepción de los segmentadores. ¿Listo? Entonces, si yo abro aquí con un par de comillas para llamar a la conexión o llenar el primer argumento que se llama conexión, fíjate que en automático me aparece el This Workbook Data Model, es decir, el modelo de datos de este libro, que es el que nosotros creamos a partir de Power Pivot, importando las tablas o llevándolas a Power Pivot y estableciendo relaciones.
Yo puedo seleccionar el modelo de datos, cierro la cadena de texto, le doy una coma y seguidamente llamar la medida o la expresión que me va a actuar como medida para aplicar esos contextos de filtro que me permitan resumir la información utilizando la función valor cubo que genera mediante filtros implícitos ese contexto de filtro sobre diversas columnas de las tablas del modelo de datos. Voy a colocar unas comillas y fíjate que aquí me aparece measure. Measure quiere decir medidas y ahí es donde se van a contener todas las medidas aplicadas. ¿Recuerdas el nombre de la medida que habíamos creado? Se llama suma de ventas, en donde aplicamos la función suma sobre la columna venta. Te la señalo aquí para que tengas contexto, no porque estemos trabajando con la tabla, sino para que tengas contexto de cuál fue la columna donde aplicamos la función. Y luego, al seleccionarla con Tab, cierro con las comillas y al evaluar con un Enter la función, básicamente lo que estoy devolviendo sería la suma de todas las ventas aplicando un contexto de filtro que no tiene argumentos o se encuentran vacíos y me devuelve el total de esa suma sobre todo el campo, que sería el mismo valor retornado por la medida calculada directamente dentro de Power Pivot, que serían 49.701.869.42. Fíjate que sería exactamente la misma. Ahora bien, supongo que yo tengo una lista desplegable o que puedo crear una lista desplegable con todos los asesores y los voy a calcular desde los datos de la tabla. Voy a copiarme este mismo formatito y voy a emplear a la función ordenar y a la función únicos para que me filtre cada uno de los asesores que yo tenga dentro de la columna o que yo pueda recuperar también a partir de otras expresiones de la columna llamada asesor que se encuentra dentro del modelo de datos o simplemente que el usuario la va a digitar de manera manual. Yo lo voy a hacer aquí de manera simple para explicarte pedagógicamente también que estos datos ya pueden encontrarse dentro de la hoja Andrés, Diana, Jorge, Luis, Nelly y Sergio, que serían todos los asesores. Y quisiera calcular, por ejemplo, mediante una lista desplegable, el total de las ventas de ese asesor particular, aplicando una función de valor cubo y no llamando una tabla dinámica. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a copiar esta misma etiqueta con Control C. La pego aquí con Control V, voy a hacer esta columna un poquito más pequeña. Vengo a datos, validación de datos, voy a crear una lista con los datos que se encuentran dentro de este rango de desbordamiento. Aplico el operador numeral para hacer referencia al rango de desbordamiento, clic en aceptar y selecciono, por ejemplo, un comercial, en este caso Nelly. Fíjate, muy sencillo. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el total de las ventas. Total de ventas, vamos a ponerlo así, mira, total de ventas del asesor de Nelly. En este caso sería este valor. Copio el mismo formato, lo traigo para acá y voy a aplicar a la función llamada valor cubo, en donde voy a utilizar la conexión de este modelo de datos de este libro, cierro con las comillas, llamo la medida donde yo voy a aplicarla, que sería la suma de ventas, cierro también con unas comillas y luego aplico el contexto de filtro o aplico el criterio que se va a aplicar, y valga la redundancia, sobre el contexto de filtro automático en la columna que yo tenga como criterio en la interfaz, que en este caso sería Nelly. ¿Dónde se encuentra el asesor? El asesor se encuentra en una columna o campo llamado asesor en el modelo de datos. Fíjate acá que si yo paso aquí al modelo de datos, aquí la tabla o aquí este rango o esta tabla se llama B de ventas. Entonces necesito llamar la tabla y necesito llamar el campo llamado asesor. Entonces para ello abro con unas comillas y llamo a la tabla llamada B de ventas. Y luego con un punto califico el nombre de la columna o el campo. Fíjate que está la columna venta, que sería el valor monetario, la fecha, la empresa, el canal y por último el asesor, o más bien aparece de primero. Yo lo selecciono. Fíjate de la notación que estamos utilizando dentro de la función valor cubo. Todo se evalúa como una cadena de texto dentro de corchetes. Nombre de la tabla, nombre del campo y ahora necesitamos pasarle el criterio. Tengo que generar una expresión mediante concatenación que me ponga el punto y posteriormente unas comillas, vamos a ponerlo así, o el paréntesis, cuadrado de apertura, unas comillas y luego con un ampersand concateno el criterio y luego con un ampersand concateno el paréntesis cuadrado de cierre,
cierro la función, evalúo con Enter, vamos a ver qué hice por acá, no utilicé el ampersand, sino utilicé el símbolo de porcentaje, es el símbolo del ampersand, evalúo con Enter y ahora sí obtengo el resultado. Fíjate, aquí estoy obteniendo las ventas totales de Nelly. Si yo cambio, en este caso, el nombre del asesor, pues obviamente la función valor cubo recupera el valor desde el modelo de datos aplicando el contexto de filtro, es decir, filtra la tabla, aplica la función, que en este caso es una suma, sobre la medida y me devuelve el resultado. Nelly tiene ventas por 8.203.713. Quiero calcular la participación porcentual, por ejemplo, respecto del total de las ventas. Entonces coloco participación porcentual del total de las ventas, evalúo con un Enter, copio este mismo formatito con la escobita, fíjate, y voy a traerme, en este caso, una fórmula o voy a generar una expresión que me permita calcular el porcentaje o la participación porcentual de esas ventas, de las ventas de Nelly o del asesor que yo seleccione acá. Simplemente tomo las ventas y las divido entre el total de las ventas y cambio el formato a uno de porcentaje. Pestaña inicio, formato de porcentaje, una cifra decimal, dos cifras decimales, etc. Suponga, por ejemplo, que quiero colocar ahora un segmentador por empresa, desde el modelo de datos. ¿Cómo hago para insertar el slicer? Muchas personas podrían pensar, mira, vengo aquí a la pestaña o vengo en este caso a selecciono o coloco la celda activa dentro de la tabla y vengo a la pestaña insertar y aquí en segmentación de datos y están en todo lo correcto. Fíjate, me aparecen un montón de segmentadores o los campos de la tabla para insertar los segmentadores. Sin embargo, lo que quiero que denotes es que este segmentador que yo voy a colocar aquí está respecto de la tabla. Necesitamos colocar el segmentador respecto de la tabla que se encuentra dentro del modelo de datos. Este segmentador no va a tener ningún efecto sobre las funciones de valor cubo. ¿Cuál tiene un efecto real y notorio? Las que yo pueda insertar o el slicer que yo pueda insertar desde la tabla B de ventas, pero del modelo de datos que se encuentra dentro de Power Pivot. Para ello, la celda activa nunca puede estar dentro de la tabla en la hoja de cálculo. Tiene que estar por fuera. Yo la voy a poner de momento acá y luego sí oprimo segmentación de datos. Y fíjate ahora que el cuadro de diálogo es completamente diferente. Voy a venir a la pestaña llamada modelo de datos y en este ítem fíjate que me dice que mi modelo de datos tan solo tiene una tabla. Si tú has llevado a tu modelo de datos varias tablas y las has relacionado entre ellas, como si de una base de datos relacional se tratase, pues obviamente aquí te aparecen. Tú simplemente clicas o seleccionas la tabla o las tablas del modelo de datos a las cuales les quieres generar la segmentación y le das clic en abrir. Fíjate que al solo existir una, pues él me va a decir la tabla se llama B de ventas y tiene este montón de campos. Necesito ingresar el segmentador por la columna llamada empresas. Doy clic en aceptar, inserto el segmentador, le voy a poner por ejemplo 3 columnas y con la tecla Alt voy a llevarlo a partir del nodo central a la izquierda, arriba, a la derecha y luego de abajo hacia arriba me voy a mover un poquitico y luego me desplazo un poquito hacia acá y luego otro poquito hacia acá y ya lo tenemos. Fíjate, un segmentador en toda regla. Sin embargo, si yo no conecto el segmentador con las funciones de cubo o lab, pues tampoco voy a tener ningún efecto. Fíjate, yo puedo clicar aquí empresa, 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 empresa y no pasa absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer? Tomar la función de valor cubo y en la siguiente expresión de medida o en la siguiente expresión de miembro, donde se supone yo voy a aplicar una medida o voy a aplicar un filtro que va a operar dentro del contexto de filtro de Power Pivot, yo voy a colocar el segmentador. Si tienes tu Excel en inglés, pones slicer. Si lo tienes en español, pones segmentador. Y fíjate que aparece segmentación de datos y aparece el nombre del slicer que se llama empresas. Tú lo seleccionas, cierras la función de valor cubo y listo. Cuando tú hagas el cambio, fíjate cómo está apareciendo. Aparece el cambio directamente sobre la expresión de valor cubo cuando tú cambies el valor dentro del segmentador. Muy rápido, muy sencillo. Ahora bien, suponga por ejemplo que yo quiero calcular las ventas totales, en este caso, aquí sin afectarlas por este segmentador. Entonces exactamente lo mismo. Copio la fórmula con control C, le voy a dar un escape y luego la pego acá y elimino el nombre del segmentador. Lo quito,
cierro, evalúo con Enter y fíjate que ahora no tiene ningún efecto sobre la medida. ¿Esto para qué me sirve? Pues para hacer comparaciones respecto del total o bien para las que esté utilizando un filtro que de manera explícita se aplique a través del contexto de filtro sobre la medida y me devuelve el resultado. Imagine, por ejemplo, que me piden el porcentaje de las ventas o la participación porcentual de las ventas globales del vendedor respecto de las que tenga el mismo asesor. Por ejemplo, voy a crear aquí una nueva columna que se llame participación porcentual de las ventas globales. En este caso sería así, mira, globales, le voy a dar un Enter. Y luego esta sería de las ventas específicas por el asesor y por el nombre de la empresa. Entonces vengo y pongo acá empresa, le doy un Enter y voy a hacer esto un poquito más grande, así tal cual. Y estas ventas globales se calcularían sobre el total de las ventas que va a tener el filtro de la empresa, sobre el asesor o sobre el comercial, sobre las ventas totales. Le voy a dar un Enter y luego aplico nuevamente el mismo formato de porcentaje y voy a seleccionar, por ejemplo, esta empresa llamada Abbott Labs. Listo, mira, vamos a ver una cosa que aquí me quedó mal. Aquí tendría que aplicar también sobre la empresa, no lo he aplicado, voy a aplicarla sobre el siguiente miembro, doy una coma, segmentador de datos, evalúo con Enter y fíjate que ahora sí me está dando el porcentaje correcto. Entonces, Nelly tiene unas ventas por la empresa de Abbott Labs para campañas publicitarias de 194.427.93, que representan una participación porcentual de 24.11% sobre las ventas de los demás asesores sobre esa misma empresa. Pero su participación porcentual respecto de las ventas globales de todos los asesores, incluyendo las de ellas, por todas las empresas, es de 0.39%. ¿Qué tanta afinidad, por ejemplo, puede tener Nelly respecto de otro comercial? Por ejemplo, vamos a tomar en este caso Sergio, fíjate. Sergio tiene sobre la misma empresa un porcentaje de participación o una participación porcentual de 11.58%, lo cual me está demostrando que Nelly tiene mucha más afinidad con esa empresa porque tiene 24.11%, es decir, casi el doble de las ventas. Entonces, Nelly es mucho más efectiva para cerrar ventas sobre Abbott Labs respecto de Sergio, que tiene una participación porcentual de 11.58, un análisis previo que puede hacerse. Fíjate que las ventas globales de Sergio es de 0.19 y las de Nelly de 0.39, lo que representan las ventas de esta empresa respecto de todas las empresas y de todos los asesores, algo que se pueden hacer con medidas y con slicer. Sin embargo, esto es un ejemplo. La idea de este tutorial es que tú aprendas, entiendas y comprendas lo siguiente. Primero, la tabla importante o las tablas importantes son las que se encuentran dentro del modelo de datos, porque a partir de ellas se construyen los slicers, que pueden servir de filtros en las fórmulas que utilicen funciones de cubo para poder generar sobre las medidas esos filtros implícitos que se aplican a través del contexto de filtro, recuperan la información del modelo de datos y te la muestran en la interfaz de usuario dentro de celdas sin necesidad de crear tablas dinámicas. Esa es la importancia de poder conectar un segmentador o bien conectar un valor, en este caso literal, que podría decirse así, que se encuentre dentro de una celda o recuperarlo también dentro de una celda para aplicarlo sobre una función de valor cubo o una función OLAP. Mis amigos, un placer haber llegado hasta aquí, un placer haber servido nuevamente un video tutorial para el canal para explicarte esto, que en esencia parece un poquito sencillo, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos esenciales para poder generar o conectar el segmentador a las funciones de valor cubo. Muchísimas gracias por su presencia de corazón. Les doy las más infinitas gracias de corazón, de verdad, a los miembros del canal por apoyar económicamente este proyecto, que está creciendo muchísimo día tras día para llevar un video tutorial diario para que sigamos aprendiendo Excel, que nos permita tomar los datos y convertirlos en información útil, que nos permita tomar siempre las mejores decisiones. A todos ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por los likes, muchísimas gracias por los comentarios.
constructivos también por ver todos los videos. Gracias por llegar hasta el final. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.